Mi nombre es María del Carmen Hernández. Hoy tengo 70 años. Vivo aquí. En esta casita humilde que ven detrás de mí no es mucho, pero es mía. Mis hijos me dicen que me vaya a vivir con ellos a la ciudad, pero yo prefiero quedarme aquí, donde está mi vida, en donde están mis recuerdos. Tengo nietos que me visitan cuando pueden. Una vida sencilla, una vida tranquila, pero no siempre fue así. Lo que voy a contarles sucedió hace más de 60 años, en 1978, en una pequeña comunidad rural de Michoacán, que prefiero no nombrar con exactitud por respeto a las personas que todavía tienen familiares enterrados allí, por respeto a los recuerdos que todavía duelen. Era un lugar que la gente llamaba el Rincón de San Miguel. No aparece en ningún mapa, no tiene registro oficial. Era simplemente un conjunto de casitas de adobe, dispersas a lo largo de un camino de tierra que conectaba dos pueblos más grandes. Apenas 30 familias vivíamos ahí, 30 familias que se conocían desde hacía generaciones, donde todos éramos primos de todos, donde los secretos no existían, o eso creíamos. No había electricidad. Las noches eran completamente negras, iluminadas solo por velas y fogones. No había agua corriente. Teníamos que caminar hasta el pozo comunitario cada mañana, con cubetas de metal que pesaban tanto cuando estaban llenas, que yo no podía cargarlas sola. No había teléfono, no había televisión, no había radio en la mayoría de las casas. El mundo exterior era algo que escuchábamos en las conversaciones de los adultos cuando iban al pueblo grande los sábados. Pero para nosotros, los niños, el mundo era ese pedazo de tierra, esas casas, esas familias en ese camino, y ese silencio que solo existe en lugares donde la vida transcurre lenta, donde el único ruido es el viento entre los árboles, el cacareo de las gallinas, el ladrido lejano de algún perro, y las voces de las madres llamando a sus hijos cuando cae la noche. Nuestra casa estaba al final del camino, la última antes de que todo se convirtiera en cerros, milpas abandonadas y arbustos secos. Era una casa pequeña. 2 cuartos, en paredes de adobe, techo de lámina que hacía un ruido terrible cuando llovía, un patio de tierra donde mi mamá criaba gallinas y donde teníamos un fogón de leña bajo un techo improvisado de palmas. Dormíamos todos juntos. Mis padres, en una cama, mis 4 hermanos mayores y yo, en petates, en el otro cuarto. En invierno hacía un frío que te calaba los huesos. En verano el calor era insoportable, pero era nuestro hogar y yo era feliz. Mi papá se llamaba Jesús, era un hombre callado, de manos grandes y ásperas de trabajar la tierra desde que tenía uso de razón. Se levantaba antes del amanecer, regresaba cuando ya había oscurecido. Siempre olía a tierra, a sudor, a trabajo. Mi mamá se llamaba Luz María, y era el alma de la casa. Cocinaba, lavaba, cuidaba a los animales, nos cuidaba a nosotros. También lavaba ropa para otras familias que podían pagar $1 por cada canasta. A veces lavaba 4 o 5 canastas al día, con las manos rojas y agrietadas de tanto tallar en el lavadero de piedra. Mis hermanos ya eran grandes para cuando yo tenía 6 años. El mayor era Juan, tenía 17, luego seguía Pedro, con 15. Después, Rosa, con 13, y el más chico de ellos, Miguel, tenía 10. Todos trabajaban. Juan y Pedro ayudaban a mi papá en la milpa. Rosa ayudaba a mi mamá con la casa y la ropa. Miguel cuidaba los animales del compadre de mi papá. Yo era la única que todavía podía jugar. Y eso es lo que hacía aquella tarde de octubre de 1978. Octubre en Michoacán es algo especial. El aire empieza a cambiar. Ya no hace tanto calor. Las tardes son largas y doradas. El cielo se llena de colores cuando el sol se pone naranjas, rosas, morados. Un olor a tierra seca, a flores de cempasúchil que empiezan a aparecer en los patios, a humo de leña que sale de las chimeneas. Lo recuerdo porque los viernes, mi papá y mis hermanos iban al pueblo a vender lo poco que habíamos cosechado y a comprar lo necesario para la semana.
Regresaban tarde, casi de noche. Mi mamá estaba dentro, preparando la cena, han frijoles, han tortillas, han siempre lo mismo. Pero cuando tienes hambre tadus o vivin. Why yo estaba fuera. Estaba jugando cerca del camino, no muy lejos de la casa, porque mi mamá siempre me decía, no te alejes, mija, no te alejes donde no pueda verte. Pero ahí, justo ahí donde terminaba nuestro patio y empezaba el camino, había unas piedras grandes. Piedras que yo usaba para construir casitas, piedras que me imaginaba eran montañas, castillos, iglesias. Yo tenía 6 años. Mi mundo era pequeño, pero mi imaginación era enorme. El sol ya estaba bajando, la luz era de ese color dorado intenso, que hace que todo se vea diferente, más bonito, casi mágico. No había nadie en el camino, no había nadie afuera de sus casas, todo el mundo estaba adentro, preparando la cena, terminando sus tareas del día. Era solo yo y el silencio, yo y mis piedras, yo y la luz del atardecer. Y entonces, sentí algo, no sé cómo explicarlo con palabras que tengan sentido. Fue como si el aire cambiara, como si de repente todo se volviera más quieto, más denso, como si alguien hubiera presionado un botón, y el mundo entero se hubiera detenido por un segundo. Yo estaba agachada, arreglando mis piedras, construyendo algo, no recuerdo qué, pero estaba concentrada en eso. Why, to repent. Sentí que alguien me estaba mirando. ¿Alguna vez han sentido eso? Esa sensación de que hay alguien observándolos, aunque no haya nadie cerca. Esa certeza inexplicable de que no están solos. Yo levanté la cabeza. Why, love I. Al principio pensé que era el sol. Pensé que era un reflejo, una ilusión óptica, algo que mi mente de niña no podía entender. Había una figura en la colina, esa colina, que estaba a unos 50-60 metros de distancia, la colina donde crecían arbustos secos, y donde a veces los chivos del pueblo iban a pastar. Una figura parada completamente inmóvil, brillante. No era una luz que lastimara los ojos, no era como ver una lámpara directamente o mirar al sol. Era suave, era una luz que parecía venir de adentro de ella. Como si fuera hecha de luz, yo me quedé congelada. Las piedras que tenía en las manos cayeron, hicieron un ruido seco contra el suelo, pero yo ni siquiera lo noté. Mis ojos estaban fijos en ella. Era una figura humana. Eso sí lo podía distinguir. Una silueta de mujer en alta, más alta que mi mamá. Más alta que cualquier mujer que yo conociera. Vestía algo largo, algo que parecía flotar ligeramente, aunque no había viento. No podía ver los detalles, no podía ver su cara con claridad. Pero la forma, era inconfundible. Why la luz que salía de ella. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Mi respiración se volvió rápida, superficial. Quise llamar a mi mamá, quise gritar. Quise correr hacia la casa. Pero no pude. Mis piernas no respondían. Era como si mis pies se hubieran hundido en el suelo, como si me hubieran clavado ahí. Why, ella seguía ahí amparada, mirándome. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos, pudieron ser minutos. El tiempo dejó de existir. Lo único que existía era ella. Why, y esa distancia entre nosotras que parecía imposible de cruzar. Y entonces, ella se movió. Levantó una mano, despacio, muy despacio, como si no quisiera asustarme, como si supiera que yo ya estaba al borde del terror. Su mano se levantó y se quedó ahí, extendida hacia mí. No era un saludo, no era una señal para que me acercara. Era algo más era como si me estuviera diciendo, te veo. Airs, estoy aquí por ti. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes, y que nunca he vuelto a sentir de esa manera. No era miedo. Bueno. Sí había miedo, pero no era solo eso. Era respeto, era asombro, era una mezcla de terror y paz al mismo tiempo. ¿Cómo estar frente a algo tan grande, tan poderoso, tan incomprensible,
que tu mente no puede procesarlo. ¿Cómo estar frente a Dios? Mis ojos se llenaron de lágrimas. No subporteur. No estaba triste, no estaba asustada de la manera en que uno está asustado de algo que te puede hacer daño. Estaba abrumada, y entonces ella empezó a desaparecer. No se fue caminando, no se dio la vuelta, no se alejó por la colina. Simplemente empezó a apagarse, como una vela que el viento va apagando poco a poco. Primero los bordes de su figura se volvieron borrosos. Luego, el centro empezó a perder intensidad. La luz se fue haciendo cada vez más tenue, más transparente. Yo la vi desaparecer frente a mis ojos. Vi cómo esa presencia que había estado ahí, tan real, tan sólida, se convertía en nada, hasta que solo quedó la colina vacía en los arbustos secos, el cielo naranja del atardecer, y yo, temblando en medio del camino, con las manos vacías y el corazón a punto de salírseme del pecho. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, mirando la colina, esperando que volviera a aparecer, esperando que alguien saliera de los arbustos y me dijera que era una broma. Pero no pasó nada. Solo el silencio, el mismo silencio de siempre, el mismo atardecer de siempre, excepto que yo ya no era la misma. Finalmente, mis piernas respondieron, y cuando lo hicieron, corrí hacia la casa como nunca había corrido en mi vida. Mis pies levantaban polvo del camino, mi respiración era entrecortada, las lágrimas corrían por mis mejillas. Abrí la puerta de golpe, la puerta de madera vieja que siempre crujía. La abrí con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Mi mamá estaba junto al fogón, estaba revolviendo los frijoles en la olla. Se volteó sobresaltada. Niña, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas? Pero yo no podía hablar, mi boca se abría pero no salían palabras. Solo sollozos, solo respiraciones agitadas. Mi mamá dejó la cuchara, se limpió las manos en el delantal y corrió hacia mí. María del Carmen, ¿qué tienes? ¿Te pasó algo? ¿Te lastimaste? Me revisó con la mirada buscando heridas, buscando sangre, buscando cualquier señal de que algo malo me hubiera pasado. Yo negué con la cabeza y finalmente pude hablar. Mamá, había alguien en la colina. Mi mamá se puso rígida, su expresión cambió inmediatamente. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Un hombre? ¿Te hizo algo? No, mamá, no era una persona normal, me costaba trabajo explicarlo. ¿Cómo le explicas a alguien algo que ni tú misma entiendes? Era una señora, pero brillaba. Mamá brillaba como si fuera de luz. Estaba ahí, en la colina, mirándome, y levantó su mano hacia mi Ann. Y después desapareció. Se fue apagando como una vela. Mi mamá no dijo nada. Ann se quedó quieta, mirándome. Sus ojos buscaban los míos, buscando mentira, buscando señales de que estaba jugando, de que estaba inventando. Pero yo no estaba inventando. Ella lo supo. Lo vi en su cara, la forma en que su expresión pasó de preocupación a algo más profundo. Reconocimiento. Ven acá, mija. Me tomó de la mano. Me llevó a la mesa. Esa mesa de madera vieja donde comíamos, donde hacíamos tareas, donde mi mamá amasaba las tortillas. Me hizo sentarme. Ella se sentó frente a mí, Ann, y me miró fijamente. Quiero que me cuentes todo, Ann, desde el principio. Exactamente qué viste. Y no me omitas nada. ¿Me oyes? Nada. Yo la conté tú. Desde el momento en que sentí que alguien me estaba mirando en la figura en la colina, la luz en la mano levantada, la forma en que desapareció, le describí cada detalle que podía recordar. La altura de la figura en la forma de su vestido, el color de la luz, que no era blanco exactamente, sino como un blanco dorado, la sensación de paz y terror al mismo tiempo. Mi mamá no me interrumpió ni una sola vez. No me dijo que me calmara, no me dijo que estaba exagerando, no me dijo que había sido mi imaginación. Solo escucho, con los ojos fijos en mí, Ann, con las manos apretando las mías, y cuando terminé, se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego suspiró, un suspiro profundo,
como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo, y dijo algo que cambió todo. No eres la primera, mija. No eres la primera en verla. Las horas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida hasta ese momento. Mi mamá me hizo prometerle que no saldría de la casa hasta que mi papá y mis hermanos regresaran. Me dio de cenar aunque yo apenas pude comer. El estómago se me había cerrado. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura de luz en la colina. Cuando por fin escuchamos el ruido de las llantas del camión de Don Chuy, que siempre les daba aventón del pueblo, mi mamá salió rápido. Yo le escuché hablar con mi papá afuera. No alcanzaba a entender qué decían, pero el tono era urgente en serio. Mis hermanos entraron con las bolsas del mandado. Me miraron extraño. ¿Qué te pasa, María del Carmen?, preguntó Rosa. Tienes cara de haber visto un fantasma. Yo no respondí. No sabía qué decir. Mi papá entró a la casa. Se veía cansado, como siempre después de un día largo, pero su expresión era diferente, más grave de lo normal. Juan, Pedro, Miguel, Rosa, váyanse a dormir. Pero papá, ni siquiera hemos cenado bien, empezó a protestar Miguel. Dije que se vayan a dormir ahora. El tono no dejaba lugar a discusión. Mis hermanos se miraron entre sí, confundidos, pero obedecieron. Cuando se fueron al otro cuarto y cerraron la puerta, mi papá se sentó a la mesa. Mi mamá encendió otra vela. La luz parpadeante llenaba la habitación de sombras que bailaban en las paredes. Cuéntame qué viste, mija. Y yo le conté todo otra vez, con más detalle si era posible. Mi papá no me interrumpió, solo me miraba con esos ojos cansados, pero atento. Cuando terminé, se quedó callado. Se pasó la mano por el rostro, miró a mi mamá, luego me miró a mí. ¿Estás segura de lo que viste? Sí, papá. ¿No era el sol? ¿No era algún animal? ¿No era alguien con ropa blanca? No, papá, era algo más. Yo sé lo que vi. Mi papá suspiró, luego miró a mi mamá otra vez. ¿Se lo digo? Mi mamá asintió lentamente. Mi papá se inclinó hacia adelante, juntó las manos sobre la mesa y empezó a hablar con una voz que yo no le conocía. Una voz baja, casi susurrante, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. Lo que voy a contarte, María del Carmen, es algo que muy poca gente sabe, algo que no se habla, algo que las familias guardan como un secreto. Yo asentí, sin entender todavía. Hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de que yo naciera incluso, pasó algo en esta comunidad, algo que la gente mayor todavía recuerda, pero que ya no menciona. Había una sequía terrible. Los cultivos se morían, los animales se morían, la gente empezó a morirse también. Especialmente los niños y los viejos. No había comida, no había agua suficiente, y no había forma de conseguir ayuda, porque los pueblos cercanos estaban igual o peor. Yo escuchaba con los ojos muy abiertos. La gente rezaban todos los días, le pedían a Dios, a la Virgen, a todos los santos, que les mandaran lluvia, que les mandaran ayuda, pero no pasaba nada. Why, entonces, una tarde, una mujer del pueblo, la abuela de Doña Refugio. Ella estaba en la colina buscando alguna hierba que todavía estuviera verde, para hacer un té para su hijo enfermo. Y ahí, en esa misma colina donde tú viste a esa figura, ella vio algo. Vio una mujer vestida de luz amparada, mirando la Han. Y según ella contaba, esa mujer le habló, no con palabras que se escuchan con los oídos, sino con palabras que se escuchan en el corazón. Le dijo que no tuviera miedo, que la ayuda iba a llegar, que cuidara a su familia, que mantuviera la fe. La abuela de Doña Refugio corrió al pueblo, les contó a todos. Algunos le creyeron, otros pensaron que se había vuelto loca por el calor y el hambre. Pero 3 días después, llovió. Llovió como no había llovido en 2 años. Y después de esa lluvia, vinieron unas personas del gobierno con despensas. Con ayuda a Ney, y el pueblo se salvó. Mi papá hizo una pausa, tomó un poco de agua de un jarro que había en la mesa. Esa no fue la única vez que alguien vio a esa mujer de luz en la colina. Don Chuy, el señor que nos da aventón, él nunca lo cuenta. Pero tu mamá y yo lo sabemos, porque su esposa nos lo contó antes de morir. Don Chuy la vio,
cuando era joven. Tenía como 20 años. Estaba por casarse con una muchacha del pueblo, pero unos días antes de la boda, él vio a esa figura en la colina y sintió algo que le decía que no era el momento, que no era la persona correcta. Él canceló la boda. Todo el mundo lo criticó. Lo llamaron cobarde. Lo llamaron loco. 6 meses después, esa muchacha con la que se iba a casar se fugó con otro hombre y resultó que ese hombre la trataba terrible. La golpeaban, la tenía como prisionera. Don Chui se dio cuenta de que si se hubiera casado con ella, tal vez él habría terminado igual, o peor. La señora de luz lo protegió. Yo estaba completamente absorta en las historias. Mi miedo había sido reemplazado por una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Y quién más la vio, papá? Mi papá y mi mamá se miraron otra vez. Esta vez fue mi mamá quien habló. Tu bisabuela Milla. Mi abuela Anella la vio. Mi corazón dio un salto. ¿Mi bisabuela? Mi mamá asintió. Sus ojos se habían puesto brillosos, como si estuviera a punto de llorar. Ella me lo contó a mí cuando yo era joven, antes de morir. Me hizo prometer que nunca lo contaría a nadie. Pero ahora creo que tienes que saberlo. Tu bisabuela perdió 3 hijos antes de que naciera mi mamá. 3 bebés, uno tras otro. En ese tiempo, eso era común, pero para ella, era un dolor insoportable. Ella estaba embarazada otra vez y tenía tanto miedo de perder a ese bebé. También se la pasaba rezando, llorando, pidiéndole a Dios que le dejara tener, aunque sea un hijo que sobreviviera. Una noche salió de su casa porque no podía dormir. Salió a caminar un poco, y cuando miró hacia la colina, ahí estaba ella, la mujer de luz. No le habló, no se acercó. Solo la miró. Y tú, bisabuela, sintió una paz que nunca había sentido. Una certeza de que todo iba a estar bien. Is Bibi. Ese bebé fue mi mamá. Tu abuela, nació sana. Creció fuerte y tuvo 6 hijos propios, incluyéndome a mí. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi mamá ahora. Por eso, cuando tú me contaste lo que viste, yo supe que era real. Yo supe que ella había vuelto y que por alguna razón te eligió a ti. Pero ¿por qué a mí?, pregunté. Y mi voz era apenas un susurro. ¿Por qué yo? Mi papá extendió su mano y tomó la mía. Eso, mija, eso solo Dios y ella lo saben. Pero si hay algo que estas historias nos enseñan, es que cuando ella se aparece, es porque hay algo importante. Algo que va a pasar en tu vida. Algo de lo que te está protegiendo. O algo para lo que te está preparando. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi petate, mirando el techo oscuro, escuchando la respiración de mis hermanos dormidos a mi lado. Pensaba en todo lo que mis padres me habían contado. En mi bisabuela, en Don Chui, en la abuela de Doña Refugio, y pensaba en ella, en esa figura de luz, en la colina, en su mano levantada hacia mí, en esa sensación de ser vista, realmente vista, como si alguien supiera exactamente quién era yo, incluso mejor de lo que yo misma lo sabía. En los días que siguieron, yo volví a la colina varias veces, siempre con la esperanza de verla otra vez, de confirmar que no había sido un sueño, de entender qué significaba todo aquello. Pero no volvió a aparecer. La colina era solo una los arbustos eran solo arbustos, y yo empecé a dudar, a preguntarme si realmente había pasado, o si mi mente de niña lo había inventado todo. Pero había algo que no podía negar, algo que era innegable. Yo ya no era la misma niña de antes. Algo había cambiado en mí esa tarde. Algo que no sabía nombrar, pero que sentía en cada célula de mi cuerpo. Yo había sido elegida, marcada, tocada por algo más grande que yo, y aunque en ese momento no lo entendía, con el tiempo, todo empezaría a tener sentido. Los meses pasaron, luego los años. Cuando tenía 9 años, nos mudamos. Mi papá consiguió trabajo en otro pueblo. Dejamos el rincón de San Miguel. Dejamos esa casa al final del camino. Dejamos esa colina. Y yo pensé que había dejado atrás también a la mujer de luz.
pero estaba equivocada. Porque ella nunca me dejó. Cuando tenía 16 años, vivíamos ya en la ciudad de Morelia. Mi papá trabajaba en una fábrica. Mis hermanos mayores ya se habían casado. Solo quedábamos en casa Miguel, que tenía 20. Y yo iba a la secundaria. Era una de las pocas de mi familia que había podido estudiar, más allá de la primaria. Mi mamá estaba tan orgullosa. Tú vas a ser diferente, mija, me decía. Tú vas a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y entonces conocí a Ricardo. Ricardo era mayor que yo, tenía 23 años, trabajaba en un taller mecánico cerca de nuestra casa. Era guapo, hablaba bonito, me prestaba atención. Y yo que nunca había tenido novio, que nunca había sido popular, que me había sentido invisible toda mi vida, yo caí. Empezamos a salir escondidas al principio. Luego él habló con mi papá. Le pidió permiso para ser mi novio formalmente. Mi papá no se veía convencido. ¿Es muy grande para ti?, le dijo a mi mamá una noche que los escuché hablando. No me gusta cómo la mira. Pero mi mamá le dijo, ya tiene 16, ya está en edad de tener pretendientes. Y al menos vino a pedir permiso. No es como otros que se llevan a las muchachas sin decir nada. Y así, Ricardo se convirtió oficialmente en mi novio. Los primeros meses fueron bonitos. Él era atento. Me llevaba a caminar, me compraba dulces. Me decía cosas lindas, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Se ponía celoso. Si yo hablaba con algún compañero de la escuela, me reclamaba. Si me tardaba 5 minutos más de lo normal en llegar a nuestra cita, me preguntaba dónde había estado, con quién, por qué. Empezó a decirme que mi falda era muy corta, que mi blusa era muy ajustada, que me maquillaba demasiado, que llamaba mucho la atención. Y yo empecé a cambiar, a vestirme diferente, a hablar menos ser más pequeña. Cuando tenía 17, casi 18, Ricardo me propuso matrimonio. Nos casamos en tu cumpleaños, me dijo. Así empezamos nuestra vida juntos. Yo dije que sí. ¿Qué otra cosa iba a decir? Él era mi primer novio, mi primer amor. Y en ese tiempo, en ese lugar, cuando un hombre te pedía matrimonio, tú decías que sí. Empezamos a hacer planes. Mi mamá empezó a preparar mi vestido. Ricardo empezó a buscar dónde viviríamos. La boda sería en 2 meses. Y entonces tuve el sueño. Fue una noche de martes. Lo recuerdo perfectamente, porque había sido un día difícil. Ricardo y yo habíamos discutido. Él se había enojado porque yo había llegado tarde de la escuela. No me creyó cuando le dije que había tenido que quedarse a un trabajo extra. Me había gritado, me había dicho cosas feas, y cuando intenté explicarle, él me había agarrado del brazo, tan fuerte, que me dejó marcas. Esa noche, lloré en silencio en mi cuarto, mirando esas marcas en mi brazo, preguntándome si así iba a ser mi vida después de casarme. Y finalmente, me quedé dormida. En el sueño, yo estaba de nuevo en el rincón de San Miguel. Era de día, en un día brillante, soleado. Yo estaba caminando por el camino de tierra, pero no era yo como estaba en ese momento, con 17 años. Era yo como era cuando tenía 6, una niña pequeña con mi vestido viejo, con mis trenzas. Y entonces la vi. Ella estaba en la colina, igual que aquella tarde hace tantos años, brillante e inmóvil esperándome. Pero esta vez no me quedé parada mirándola de lejos. Esta vez empecé a caminar hacia ella. Subí la colina. Mis piernas de niña me llevaban hacia arriba, paso a paso, sin miedo, sin dudas. Y cuando llegué a la cima, ahí estaba ella, frente a mí, tan cerca, que podría haberla tocado si hubiera extendido mi mano. Era hermosa. No puedo describirlo de otra manera. No era una belleza humana. Era algo más. Era una belleza que te llenaba el alma, que te hacía querer llorar, de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Why? Entonces, ella me habló, no con una voz que se escucha con los oídos. Era una voz que sentías. Una voz que resonaba dentro de tu pecho, dentro de tu corazón. Why me dijo? No es él.
Tres palabras. Solo 3 palabras. No es él. Y entonces, extendió su mano y me tocó el pecho justo sobre mi corazón. Y sentí un calor que se extendía por todo mi cuerpo. Un calor que me llenaba, que me fortalecía, que me recordaba quién era yo realmente. Desperté sobresaltada. Mi corazón latía con fuerza. Mi camisón estaba empapado de sudor. Mayer, el reloj, eran las 3 de la mañana. Me quedé ahí, sentada en mi cama, con la mano sobre mi pecho. Todavía podía sentir ese calor. Todavía podía escuchar esas palabras. No is él. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, le dije a Ricardo que tenía que hablar con él. Nos vimos en el parque. Él estaba de buen humor. Me había llevado flores. Probablemente se sentía mal por lo de ayer. Ricardo, le dije, y mi voz temblaba pero era firme. No puedo casarme contigo. Su sonrisa desapareció inmediatamente. ¿Qué dijiste? Que no puedo casarme contigo. Lo siento, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es por lo de ayer. Ya te dije que lo siento, María del Carmen. No volverá a pasar. No es solo por ayer, es por todo, Ann. Es porque yo sé que esto no está bien, que no es lo que debe ser. Y no puedo seguir adelante. Él se llenó yo. Se enojó como nunca lo había visto. Me gritó, Ann, me insultó. Me dijo que era una tonta, que nadie más me iba a querer, que me iba a arrepentir. Y tal vez tenía razón en algunas cosas, tal vez nadie más me iba a querer, tal vez me iba a arrepentir, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Las flores cayeron al suelo cuando él se fue, y yo me quedé ahí, temblando, llorando, pero con una certeza en el pecho que no podía negar. Mi familia estaba furiosa. Mi mamá lloró, mi papá me gritó, mis hermanos me dijeron que estaba loca, que estaba desperdiciando mi única oportunidad de casarme. Ya tienes casi 18 años, me decía mi mamá. Los hombres buenos no van a querer a una mujer vieja, pero yo me mantuve firme. Por primera vez en mi vida, me mantuve firme en algo, y 3 meses después, me enteré de algo que me heló la sangre. Ricardo había empezado a salir con otra muchacha, una chica del mercado. Tenía 16 años, como yo cuando lo conocí. Guay. Una noche, esa muchacha llegó al hospital golpeada, con el brazo roto, con la cara hinchada. Ricardo la había golpeado, porque ella le había dicho que quería terminar. Cuando me enteré, me encerré en mi cuarto, y lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de gratitud, de asombro, porque esa pude haber sido yo. Esa debía haber sido yo. Pero ella me salvó. La mujer de luz me salvó. Esa no fue la única vez. A los 23 años, conocí a mi esposo Roberto Ann, un hombre bueno, tranquilo, trabajador. Nos casamos cuando yo tenía 24, y tuvimos 4 hijos. Cuando estaba embarazada del segundo, hubo complicaciones. Los doctores me dijeron que tal vez no sobreviviría el parto, que tenía que estar preparada. Yo estaba aterrorizada. Una noche, en el hospital, sola en mi cuarto, recé como no había rezado en años. Y entonces, la sentí, esa presencia familiar, ese calor, esa certeza. No la vi, pero supe que estaba ahí, junto a mi cama cuidándome, y escuché esas palabras otra vez, no con los oídos, con el corazón. Todo va a estar bien. Mi hijo nació sano, yo sobreviví. Los doctores dijeron que fue un milagro. Y yo sabía que lo fue, pero sabía exactamente qué tipo de milagro era. Cuando mi hija mayor tenía 17 años, empezó a salir con un muchacho que no me gustaba. No sé por qué, no podía explicarlo. Él era educado cuando venía a la casa. Hablaba bonito, pero algo en mí no confiaba en él. Una noche, tuve un sueño. Soñé que estaba en la colina otra vez, y ella estaba ahí, y me mostraba algo. Me mostraba a mi hija llorando, asustada, en peligro. Desperté con el corazón acelerado, y supe lo que tenía que hacer. Hablé con mi hija, le conté mi historia. Le conté sobre la mujer de luz. Le conté sobre Ricardo, le conté todo. Y le dije, no sé exactamente qué es lo que está mal con ese muchacho.
pero sé que algo está mal. Por favor, confía en mí. Mi hija me escuchó, Anne, y terminó con él. 2 meses después, ese muchacho fue arrestado. ¿Había violado a una chica? En una fiesta. Había otras denuncias, otras víctimas. Mi hija pudo haber sido una de ellas. Poor, no lo few. Ha habido otras veces, tantas otras veces, cuando perdí mi trabajo y no sabía cómo iba a alimentar a mis hijos. 2 días después, recibí una llamada de una empresa donde había aplicado meses atrás. Me ofrecían un trabajo con mejor sueldo. Cuando mi esposo tuvo el accidente de carro y estaba en cirugía, sentí esa presencia otra vez y supe que iba a sobrevivir. Y sobrevivió. Cuando mi hijo menor estaba considerando unirse a un grupo de amigos que yo sabía que eran malas influencias, tuve otro sueño y encontré las palabras exactas para hablar con él. Aniel escuchó Anne y cambió de rumbo. Toda mi vida ha sido así. Ella ha estado ahí, no siempre visible, no siempre en sueños. A veces solo como una sensación, Anne, como una certeza, como una voz callada que me dice qué hacer, qué camino tomar. Y siempre ha sido la decisión correcta. El año pasado, en 2024, volví a Michoacán por primera vez en más de 40 años. No fue planeado. Estaba visitando a mi hermana Rosa, que vive en Morelia, y de repente sentí una necesidad de volver, de ver ese lugar otra vez. La dije a Rosa, llévame al rincón de San Miguel. Ella me miró sorprendida. ¿Para qué quieres ir allá? Ya no hay nada. Todo está abandonado. Nadie vive ahí desde hace décadas. Necesito ir, le dije. Por favor. Fuimos en su carro. El camino estaba peor de lo que recordaba. Lleno de baches, apenas se podía pasar. Y cuando llegamos, tenía razón. Ya no había nada. Las casas estaban derrumbadas. Solo quedaban paredes, tecos, caídos, puertas rotas, todo cubierto de maleza y polvo. Era como un pueblo fantasma, como si nunca hubiera existido realmente. Caminé entre los escombros, tratando de encontrar dónde había estado nuestra casa, dónde había jugado de niña, dónde había vivido esa tarde que cambió todo. Why entonces, la valle, la colina, seguía ahí exactamente igual, los mismos arbustos secos, la misma forma, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Voy a subir, le dije a mi hermana. ¿Estás loca? Tienes 70 años, María del Carmen. No puedes subir esa colina. Si puedo, Annie, voy a hacerlo. Mi tomo tiempo, mis rodillas ya no son lo que eran. Mi respiración se agitaba. Tenía que parar cada pocos pasos. Pero seguí, paso a paso, hasta que llegué a la cima. Y ahí me quedé, mirando hacia abajo, hacia donde solía estar mi casa, hacia el camino de tierra, hacia ese lugar donde una niña de 6 años vio algo que no podía entender. El sol estaba bajando, exactamente como aquella tarde. La luz era dorada. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y sentí esa presencia otra vez. Divulta. No había nadie, solo el viento, solo la luz del atardecer, solo el silencio. Pero yo sabía que ella estaba ahí. Con dificultad, con las rodillas crujiendo por y hablé en voz alta por primera vez en mi vida. Gracias. Esas fueron las únicas palabras que pude decir, porque todas las otras palabras se me atascaron en la garganta, porque había demasiado que decir, y ninguna palabra era suficiente. Gracias por salvarme de Ricardo. Gracias por cuidar a mis hijos. Gracias por guiarme cuando estaba perdida. Gracias por nunca abandonarme. Gracias por elegirme. Why, entonces, Lois, no sé si fue el viento, no sé si fue mi imaginación, no sé si fue real o solo en mi corazón, pero lo escuché, una voz tan suave, cálida, amorosa. Siempre he estado contigo y siempre estaré. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Me quedé ahí arrodillada, llorando, con las manos juntas, mirando ese atardecer hermoso, y sentí una paz que nunca había sentido. Una paz completa, una certeza absoluta de que todo en mi vida había tenido un propósito, que cada dolor, cada alegría,
cada decisión, cada momento. Todo había sido parte de un plan más grande, y que yo nunca había estado sola. Hoy tengo 70 años. Mis hijos están grandes, viven sus propias vidas. Tengo 7 nietos y 2 bisnietos. He vivido una vida llena, una vida normal en muchos sentidos, con trabajos, con problemas, con alegrías pequeñas y grandes tristezas. Pero también he vivido una vida extraordinaria, porque he vivido sabiendo que no estoy sola, que hay algo más grande, cuidándome, protegiéndome, guiándome. Hay personas que me dirán que estoy loca, que todo fue coincidencia, que los sueños son solo sueños, que las sensaciones son solo química en el cerebro. Y está bien. No necesito convencer a nadie. No necesito pruebas. No necesito que me crean. Porque yo sé lo que viví. Yo sé lo que hubo. Yo sé lo que sentí. Aquella tarde de octubre de 1978, cuando tenía apenas 6 años y jugaba con piedras en un camino de tierra, mi vida cambió para siempre. Una mujer de luz me vio, me eligió, Marco. Y desde entonces nunca me ha dejado. Si estás escuchando esto, y alguna vez has sentido algo similar, si alguna vez has tenido un sueño que te salvó de tomar una mala decisión, si alguna vez has sentido una presencia que no puedes explicar, si alguna vez has tenido esa certeza inexplicable de que alguien te está cuidando, no lo ignores, no lo descartes como imaginación, porque tal vez, solo tal vez, tú también fuiste elegido. Tal vez tú también tienes a alguien cuidándote, a alguien que te ve, que sabe quién eres, que está esperando el momento correcto para mostrarte el camino. Y si es así, no tengas miedo, confía en escucha. Presta atención a esas señales que parecen imposibles, pero que se sienten verdaderas, porque el mundo es mucho más misterioso de lo que nos enseñaron, y hay fuerzas trabajando a nuestro favor que nunca podremos entender completamente. Pero no necesitamos entenderlas, solo necesitamos confiar. Mi nombre es María del Carmen Hernández. Tengo 70 años. Y esta es mi historia. La historia de una niña que vio a una mujer de luz en una colina, y de cómo esa mujer la cuidó toda su vida. Que Dios los bendiga, y que nunca olviden que ustedes tampoco están solos.